Hablemos de Chile. En este capítulo conversamos sobre ansiedad junto a Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y Jorge Gaete, doctor en epidemiología psiquiátrica y académico de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Esto es Hablemos de Chile. Sí, yo creo que bueno, ahí hay... vamos a partir. Partimos el programa. Muchas gracias, Vania, y muchas gracias, Jorge, por estar en este capítulo. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí a través de las pantallas del 13C o de Tele 13 Vigo, en este programa Hablemos de Chile que hacemos de la mano de Canal 13C con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy para hablar de la ansiedad, que es un tema que no solo en Chile, sino que parece que en el mundo está siendo altamente abordado. Para entenderlo bien, quiero preguntarles primero, ¿qué es la ansiedad? Sí, a ver, creo que es una palabra que estamos más acostumbrados a escucharla probablemente que en épocas anteriores, y desde un punto de vista general podríamos decir que es en forma natural o normal una emoción que todos tenemos frente a ciertas situaciones que nos ayudan a prepararnos para enfrentar eso. Ya, por ejemplo, si tengo una entrevista de trabajo, tengo una prueba importante o tengo una carrera, es probable que yo sienta ansiedad, siento nervios, dice la gente, ¿cierto? Me siento con nerviosismo o los nervios de punta, y eso me va a ayudar a prepararme para eso. Ya. Y ahí lo vamos a distinguir después de cuando pasa a ser problemática, ¿cierto? Es la pregunta que voy a hacer ahora. De hecho, lo decía una de las jóvenes entrevistada en el video, ¿cómo lo hago para que no me sobrepase esa emoción? ¿Cuándo la ansiedad pasa a ser problemática y por qué es tema hoy en día, además, en distintos artículos en distintas partes del mundo? Sí, hay algunas condiciones que nos ayudan como a poder diferenciar. Por ejemplo, si aparecen estos síntomas de ansiedad en un momento en el cual no hay un estímulo amenazante, aparecen de la nada, por ejemplo. Uno podría decir que algo está sucediendo ahí, que nuestro sistema de respuesta está activado cuando no debiera estar, porque la ansiedad, como bien dice Vania, es una respuesta importante para prepararnos frente a una situación amenazante. Pero también los síntomas de ansiedad, por ejemplo, frente a una amenaza que se extiende más allá de la presencia de ese estímulo, también a nosotros nos llama la atención. ¿Por qué tanto tiempo se siente ansiosa cuando ya pasó este evento en particular, este examen, esta prueba, pero aún yo tengo todavía esos síntomas de ansiedad en particular? También cuando la intensidad es muy alta. A veces la ansiedad de alguna forma nos afecta de tal forma que nos impide hacer algo, nos impide hacer aquello que estábamos haciendo, porque la intensidad es muy alta, y en ese sentido también es un criterio que nos ayuda. Alta intensidad, prolongada más allá del tiempo del estímulo, que aparezca sin un estímulo y que produce un efecto negativo o deleterio en nuestro funcionamiento en general. Perfecto. ¿Y esta ansiedad problemática ha subido sus niveles de prevalencia, por ejemplo, en la población? ¿Por eso se está hablando tanto de este tema, Vania? Por una parte, tenemos que la gente está tomando más conciencia de que esto le está ocurriendo y está hablando más, ¿ya? Pero además hemos visto cómo también está aumentando la ansiedad problemática en ciertos grupos, especialmente de adolescentes y jóvenes. En Chile nosotros no tenemos estudios tan continuos en el tiempo, poblacionales, que nos indiquen lo que está ocurriendo. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en el Núcleo Milenio IMAI, hemos hecho investigación en estudiantes en la universidad, ¿ya? Y hemos visto cómo a partir de la pandemia efectivamente hay altos síntomas de ansiedad. Lo vimos desde 2020, 2021, 2022, 2023 y el 2024 tenemos datos preliminares, se ha estancado. Ya probablemente estamos volviendo a niveles anteriores que teníamos en la pandemia, pero en el mundo se ha descrito que el grupo de adolescentes y jóvenes es un grupo que particularmente está afectado por síntomas de ansiedad problemática. Una pregunta, ¿el grupo de adolescentes y jóvenes de esta generación o históricamente los adolescentes y jóvenes? De esta generación en particular. Ya, de hecho, hay un concepto que está dando vuelta a partir de un libro de un investigador, la generación ansiosa. ¿Por qué ese grupo en particular está teniendo más altos índices de ansiedad en el mundo? Después nos vamos a aterrizar en Chile, pero en el mundo.
Ya, es un poco complejo hablar de la generalidad, Claro. ¿cierto? Porque cada persona es particular y no podemos decir que toda la generación es igual, ¿ya? Pero hay factores que sin duda están afectando a la población, como por ejemplo la falta de sueño, ya que es un factor relevante, el exceso de pantalla, el exceso también a estímulos, contenidos de las pantallas que son a veces bastante ansiógenos, ya como por ejemplo el compararse con otros, comparar mi vida, comparar también mi estética con las otras personas. Y también la dificultad para establecer vínculos cercanos. Ya la pandemia jugó en contra de eso, y también la vuelta a la normalidad, ¿cierto?, a la cotidianidad no ha ayudado tanto también para eso. Por ejemplo, hay jóvenes, les preguntamos si tienen alguna dificultad para hablar por teléfono, ya que era quizás algo que nuestra generación no existía, y ahora, por ejemplo, sí, llamar por teléfono puede ser algo ansioso. Profesoras nos dicen que incluso en la universidad que ven cómo hay hasta personas que desarrollan crisis de pánico frente a las evaluaciones, y que también es algo para ellos novedoso que antes no lo veían con tanta frecuencia. Perfecto. Vamos a estar hablando más adelante de cómo identificar la ansiedad problemática en uno o, por ejemplo, en nuestro entorno, si somos cuidadores o cuidadoras de nuestros hijos e hijas, y por supuesto también de algunas recomendaciones para poder manejarlo, cuando se puede todavía manejarlo personalmente o por el entorno familiar. Pero ahora quisiera seguir conociendo como el panorama global. Aparte de especialmente los adolescentes y jóvenes, ¿hay otros grupos de la población, por ejemplo, que si nosotros distribuimos etariamente ya sabemos, pero por género, por diferenciar situación geográfica, por ejemplo, que pudieran tener mayor prevalencia de ansiedad problemática? Claro, se dice en general, y los estudios lo muestran, que las mujeres en general tienen más síntomas y trastornos ansiosos en general. También hay diferencias por algunas características que tienen que ver, por ejemplo, con la edad. Habíamos conversado un poquito hay una diferenciación del tipo de ansiedad que aparece durante el desarrollo. Por ejemplo, los más niños pueden tener ansiedades que tienen que ver con los más pequeñitos, temores relacionados con, por ejemplo, la separación de sus padres cuando van a entrar al colegio, y pueden aparecer trastornos particulares ahí, y que después en la adolescencia pueden aparecer las crisis de pánico o los trastornos de pánico, y que posteriormente ya en la vida adulta más temprana aparecen los trastornos de ansiedad generalizada. Es decir, también por edad hay grupos de trastornos que se van presentando en particular. Perdón, ¿y por qué las mujeres más que los hombres? No sabemos muy bien todavía con claridad en el fondo, pero sabemos que durante la adolescencia se produce una diferenciación importante entre hombres y mujeres en temas de salud mental en particular. Algunas de las cosas que se han pensado que tienen que ver con, por ejemplo, algunos aspectos de cómo responde la mujer frente a situaciones de demanda social. En general, la mujer responde de una forma mucho más proactiva, más empática que el hombre en general, y en ese sentido muchas veces se sobreinvolucra o se involucra más allá de los hombres en general frente a situaciones. Entonces busca más resolver temas, generalmente que tienen una connotación más emocional, y eso muchas veces se ha visto que puede tener una relación en por qué es más en mujeres que en hombres. Está bien parecido al rol de cuidadoras que tenemos que luego ejercer en la vida, como que fuera educado a hacernos cargo de otros. Hemos hablado de grupos, de sexo, de género, perdón, de etario, pero una duda que tenemos es si, primero, la ansiedad es algo que puede ser un fenómeno solo individual o puede ser colectivo también. Por ejemplo, si hay sociedades más ansiosas que otras o países más que revelan más índices de ansiedad que otros, ya que podría estar relacionado. Y por otro lado, desde ese mismo foco, si la ansiedad está relacionada con personalidades, ¿es un tema de personalidad ansiosa o es un tema de estresores y contextos? O, por ejemplo, está asociado a otros trastornos, como pudieran ser alguna de neurodivergencia, que hoy en día también es parte de las conversaciones que estamos teniendo. Sí, es muy interesante la investigación que se puede hacer colaborativa, ¿ya? Y tratar de utilizar, ojalá, instrumentos similares que, por supuesto, tienen que ser adaptados a las distintas culturas para ahí poder compararnos, porque si usamos
las mismas preguntas a distintas poblaciones y vamos viendo su puntaje y quizás nos podemos comparar. Y en ese sentido nosotros estamos participando de una investigación que es con varios países para estudiantes universitarios que lidera la Universidad de Harvard y es de la Organización Mundial de la Salud. Y vemos cómo Chile en particular hemos encontrado índices más altos de ansiedad, pero también de depresión en estudiantes universitarios comparados con los otros países, que en realidad los otros países son Estados Unidos, México, hay países de Europa, de África, es bien variado, digamos, algunos, o sea, México que podría parecerse más a nosotros, nosotros igual tenemos síntomas más altos. Ahí, bueno, es bien particular lo que sucede también en nuestra población, tenemos que investigarlo también de forma más compleja. Nosotros somos psiquiatras con Jorge, pero en el centro de investigación hay gente que viene de la antropología, del área de la economía o sociología, que es importante también para poder entender esto. Por ejemplo, uno de los grupos que también, junto a lo que ya se habían mencionado, tiene más síntomas ansiosos en nuestra población es personas de nivel socioeconómico más bajo. ¿Ya? Entonces ahí también vemos que esto no es solo biológico, no es solo económico, hay muchos factores que pueden estar influyendo. Y también la población LGBTIQ+, de la diversidad sexogenérica, también encontramos que tenían más síntomas de ansiedad. O sea, pueden haber estresores comunes que puedan generar que en un grupo de la población o en una población comparado con otros países se presente más la ansiedad. Y quizás ahí el tema de la personalidad ansiosa, en el fondo, que tú mencionabas, si hay algo de eso también. También hay estudios que muestran cómo personas en particular pueden sentirse mucho más sensibles frente a síntomas ansiosos. Y eso parece que está muy relacionado con el temperamento, o sea, con aspectos más biológicos de la persona. Y es por eso que hay algunos que tienen más riesgo de desarrollar algunos trastornos de ansiedad en el tiempo, porque son más sensibles a los cambios. Por ejemplo, la ansiedad generalmente se da con sudoración, palpitaciones, sensación de ahogo, una serie de síntomas. Y hay algunas personas que son especialmente sensibles a esos síntomas. Nosotros le llamamos así, sensibilidad ansiosa en particular, y que tienen mucho más riesgo. O sea, hay factores ambientales, pero también hay factores biológicos que pueden estar influyendo. ¿Por qué se habla de trastorno y no, por ejemplo, de enfermedad? Bueno, el trastorno lo diferenciamos en particular cuando la presencia de ciertos síntomas que se presentan, en este caso ansiedad, generan un deterioro importante en el funcionamiento o genera un malestar psicológico muy importante que requiera un tratamiento en particular. Y por eso que ahí hacemos esa diferenciación, porque en general la ansiedad, como hemos dicho también, es una emoción normal muchas veces, y no podemos patologizar todo acerca de la ansiedad. Perfecto, o sea, no es necesariamente un trastorno de ansiedad una enfermedad. Pueden haber algunos rasgos o algunos riesgos asociados. En general utilizamos el término enfermedad o trastorno como equivalente en general, sí. Ya. Dentro de la psiquiatría en general hablamos de trastorno. Perfecto. Y otras palabras que se han utilizado acá y que quisiera preguntarles cuál es la relación que tiene es estresores, por ejemplo, estrés. ¿Cuál es la relación entre ansiedad, estrés, miedo y otros términos también que se utilizan para hablar, por ejemplo, de crisis, angustia, pánico? Bueno, se relacionan bastante. De hecho, por ejemplo, a mayores estresores, mayor posibilidad de desarrollar síntomas de ansiedad y un trastorno de ansiedad, que es cuando, como bien me explicó Jorge, ya hay muchos síntomas y un deterioro del funcionamiento. Entonces, por ejemplo, un estresor podría ser una separación de pareja, la separación o divorcio de los padres para los niños. Y ese estresor va a ser vivido de distinta manera en las distintas personas. ¿Ya? Entonces no es solo el estresor, sino también cómo eso se da en esa situación. Por ejemplo, un mismo estresor para todos podría ser un terremoto, un incendio en una población y también no va a afectar de igual manera a todas las personas. Ya, y angustia y pánico, por ejemplo. Sí, angustia, bueno, ahí hay unas distinciones que hay veces que se habla que la ansiedad podría
tener un mayor énfasis en los síntomas físicos, ya como la sudoración, las palpitaciones, la sensación de opresión del pecho, y la angustia, quizás síntomas más psicológicos como me va a ir mal, me está pasando algo terrible, ¿ya? Pero la verdad es que son bastante sinónimos. Ya, perfecto. ¿Cómo podemos, y a eso nos vamos a dedicar? Hay pánico, nos faltó pánico, ¿ya? Porque, bueno, dentro de los trastornos de ansiedad está el trastorno de pánico, que se caracteriza por tener crisis de pánico, que son momentos agudos, que en general duran 10 minutos, en que la persona siente como que le estuviera dando un infarto, ¿ya? Los niños más chicos, los adolescentes quizás no piensan eso, pero sí que sienten mucha angustia, que le está faltando el aire, como que se activa un mecanismo de que tú te estás ahogando. ¿Es lo mismo crisis de angustia que crisis de pánico? Sí, es lo mismo. Perfecto. Es lo mismo, salvo que las personas en general utilizan a veces el término crisis para distintas situaciones. O sea, crisis de pánico es bien definido porque es bastante claro que es un periodo breve, pero puede ir acompañado de ansiedad anticipatoria, me va a venir una crisis, y de evitar ciertas situaciones que se llama agorafobia, porque me podría venir una crisis de pánico, ya como por ejemplo no me voy a subir al metro o un ascensor porque me podría venir la crisis de pánico. Entonces el trastorno de pánico tiene crisis de pánico recurrente, más ansiedad anticipatoria, más esta agorafobia, pero el pánico, la palabra pánico también se usa más coloquialmente. Y la palabra angustia o me dio una crisis puede ser también más generalizada. O sea, por ejemplo, me fue mal en la prueba, me puse a llorar, y muchas veces la gente puede decir, le dio una crisis, ¿cierto? Yeah. Pero puede no haber sido una crisis de pánico, puede haber sido efectivamente una reacción emocional frente a una situación que ameritaba tener cierta emoción. Perfecto. ¿Cómo identificamos nosotros una ansiedad problemática? ¿En uno o en, por ejemplo, un hijo o una hija? Yo creo que es importante volver un poco al concepto de este deterioro en el funcionamiento. Por ejemplo, si de repente aparecen estos síntomas, ¿cierto? En forma repentina, sensación de ahogo, ¿cierto? Lo que dice la gente mucho, tengo una crisis de angustia. En el fondo, una sensación de ahogo, palpitaciones, taquicardia, sudoración, sensación de que algo malo puede pasar. Y eso me impide, de alguna forma, hacer o continuar lo que estaba haciendo en particular. Por ejemplo, muchos estudiantes lo pueden vivir frente a una prueba, a un examen. Me bloqueo, no puedo hacer nada en particular. Ahí uno empieza a preocuparse, porque en el fondo está bien uno estar un poco ansioso frente a una situación de amenaza, como una prueba, pero no es bueno, no es conveniente que te impida dar la prueba, que haga que finalmente yo deje de hacer aquello que es esperado dentro de mi desarrollo en particular. Y eso uno lo podría identificar, pero muchas veces, muchas veces los adolescentes y los jóvenes no cuentan lo que les está pasando. ¿Cómo podría uno identificar eso en los niños? Pensando, por ejemplo, en la universidad, cuando son más autónomos además, o en un tipo de persona que se guarda sus problemas. ¿Cómo uno puede identificar que esa persona está requiriendo una ayuda? De todas maneras, cuando hay un cambio en la conducta, por ejemplo, uno lo ve mucho en estudiantes, tanto en el colegio como en la universidad, por ejemplo, empiezan a dejar de ir a clase o a faltar recurrentemente frente a distintas situaciones de evaluación. Uno dice, algo está pasando, ¿por qué no está enfrentando esta situación? Muchas veces también la ansiedad va acompañada con preocupación excesiva y también con sensación de cansancio, y que podemos ver ahí otras relaciones que uno podría asociar, por ejemplo, con estados más depresivos en particular. Pero esa sensación de cansancio también hace que uno pueda no ir funcionando adecuadamente frente a esta exigencia. Entonces uno, cuando ve cambios de conducta, que deja de hacer cosas que antes le gustaba hacer o que no se atreve a enfrentar situaciones, uno tiene que tener un poquito de cuidado frente a que algo está siendo suficientemente amenazante que lo está bloqueando, está evitando. Perfecto, Vania, y desde ese punto de vista, con esas condiciones, cuando las observamos, ¿hay una etapa en la que se puede manejar esto a nivel interno, personal o familiar? ¿Cuándo requiere la asistencia de un profesional o una profesional? ¿Y qué tipo de profesional? ¿Hay que recurrir a una psicóloga, un psicólogo, a un terapeuta ocupacional, a un psiquiatra?
Sí, bueno, que se pueda hablar de estos temas y no se estigmatice, ¿ya? Porque el hecho de consultar a un profesional de salud mental no debiera ser algo que nos sorprenda, ¿ya? Y debiera ser quizás una evaluación y ahí poder distinguir si es algo esperable o no y que ese profesional te diga, no, vamos bien, haga tal cosa, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso de niños y niñas, o sea, si está con mucho temor, no puede dormir bien, tiene pesadillas recurrentes, retrocede en su desarrollo, como por ejemplo pierde el control de esfínteres que ya tenía, empieza a hablar más como guagüita, no quiere ir al colegio. Entonces son síntomas que la familia podría haber intentado manejar, calmando, siendo modelo también, porque aquí es muy importante que uno también no sea estresado, digamos, y demuestres que es la forma de enfrentar los problemas demasiado ansiosa. Si es que esto ya vemos que no está funcionando, también creo que hay que apoyarse muchas veces en profesores, profesoras de colegios más cercanos, como los ven en otros espacios, ¿ya? Porque también si es que esto es más de un lugar, no es solamente en el colegio ni en la casa, sino que en distintos lugares, también es algo que es de preocupación. En el caso de adolescentes, ellos pueden referir más lo que les pasa siempre que tengan una buena comunicación. Ya dentro de los síntomas que bien se describieron, también pasa que hay veces que desde afuera se ve más irritabilidad y no se ve como eso interno de cómo lo está pasando a la persona. Entonces dice, ya, déjenme tranquilo, no quiero hacer esto. Pero en realidad, impaciencia también. Claro, impaciencia, y también puede ser que en realidad no es que no lo quiera hacer, sino que tiene mucha ansiedad para hacer algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tienes que hablar en público, hacer una presentación y decir, no, es que no me gusta, no lo voy a hacer, ¿ya? Pero en realidad es que tiene temor a quedar en ridículo, y entonces, en ese sentido, el poder mostrar que frente a las dificultades podemos pedir ayuda, es un mensaje que tenemos que dar. Nuestra sociedad se ha transformado en una sociedad como que cada uno se las tiene que arreglar con sus propias uñas, bien individualista, y hay que cambiar eso. Y a propósito de eso, hoy día estamos viviendo más ansiedad que antes, o viendo más casos de ansiedad que antes, porque hay más estresores o porque hemos perdido capacidad para enfrentar esos desafíos que nos estresan. Yo diría que es una combinación de ambas cosas, yo creo. Los estresores, la repercusión que tiene depende mucho de cómo nos reaccionemos. Y en ese sentido tenemos que pensar como cultura cuánto estamos entregando a las futuras generaciones con respecto a ciertas habilidades para regular las emociones, para enfrentar ciertas situaciones. Estamos, por ejemplo, entregando esto. Nosotros hemos trabajado bastante en el núcleo de cómo poder desarrollar investigación en programas que se puedan implementar en establecimientos educacionales y que enseñen no solo reconocimiento de emociones, sino que también cómo regular esas emociones y de tal forma que se puedan prevenir problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión u otros problemas de conducta en el futuro. Es decir, poder como cultura apoyar el desarrollo de esta habilidad en distintos contextos, yo creo que nos va a ir ayudando a hacernos cargo, en el fondo, de esta sensación de ansiedad muy generalizada que tenemos. Ya, qué importante lo que estamos diciendo. Nos habíamos quedado con una pregunta pendiente, Vania, y es si nosotros como padres, al estar también más sobreinformados con las tecnologías, estamos transmitiendo mayor ansiedad a nuestros niños, adolescentes, por ejemplo, sobreprotegiéndolos. Hay harta demanda que tienen los padres y las madres en este momento, yo creo, y tanta información que tienen. ¿Cómo es una crianza que ayude a formar personas integrales? Entonces, por un lado, el extremo, claro, de sobreprotección, evitar que sufra, que es algo que nosotros queremos evitar, ¿cierto? Que sufra, pero claro, el extremo de sobreprotección pasa a no desarrollar las habilidades en la persona. Entonces, ahí tenemos eso, que no desarrollamos la tolerancia a la frustración, por ejemplo. No queremos vernos enfrentados al conflicto, evitamos los conflictos.
nos aislamos también, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay que como repensar de nuevo estos juegos en la calle, ¿cierto? Ajá. O los juegos de mesa, no de competencia, incluso ahora hay muchos que son juegos cooperativos, así juntos pensemos en un problema, o yo necesito ayuda, tú me puedes ayudar. Esas cosas yo creo que hay que repensarlas. Ahí también Jorge puede complementar Por lo favor. que yo decía. Sí, y asociando un poco la idea de esto de que a veces la sobreprotección puede llegar a un extremo que nos impide desarrollar estas habilidades, hoy estamos en un mundo más competitivo. Los jóvenes se están enfrentando a situaciones más difíciles de las que nosotros nos enfrentamos. Está más difícil salir al mercado laboral, está más difícil encontrar un trabajo. Solo ver una cosa como en la universidad, ya la entrada como profesor universitario no es tener un título, es tener un doctorado. Ajá. Es decir, cada una de las actividades hoy en día son más exigentes. Y eso los papás se los transmiten a los hijos. Hay que tener buenas notas, hay que ser productivo. Mira lo que yo he logrado, en el fondo el modelo, el ejemplo. Entonces ya quieren tener las mismas cosas que lograron sus papás a más corta edad. Todas esas son exigencias importantes, pero al mismo tiempo decir, bueno, pero no le hemos dado todas las habilidades porque lo hemos cuidado tanto, lo hemos sobreprotegido tanto, que frente a estos estresores se ven mucho menos capacitados y aparece la ansiedad como un mecanismo claro, como compensatorio en el fondo en esta Claro, situación. tú en comercial estábamos hablando de eso, usaste la palabra autonomía De y todas tú has maneras. dicho juegos en la calle. Empecemos con algunas recomendaciones. Por ejemplo, ¿cómo desarrollamos mayor autonomía en nuestros niños o mayor tolerancia a la frustración? ¿Qué rol tienen los juegos en la calle? Yo diría que los juegos en general son un muy buen instrumento para desarrollar el sentido de autonomía, pero también el sentido de competencia. Perdón, pero ¿es lo mismo un videojuego que estar jugando en la calle, no sé, la pinta, la tiña, dependiendo de la región en la que usted se encuentre? Yo diría que hay algunas diferencias, una diferencia que me parece como importante. Algunos van a criticar un poco esto y dicen, no, también se puede jugar en línea con otros, pero el juego cuando se juega en estos juegos de mesa o en estos juegos de calle, en el fondo, la pelota típica que uno jugaba en el barrio, digamos, uno generaba una sensación de mayor compañerismo, una sensación de mayor apoyo, mayor ayuda, que es uno de los mecanismos protectores por sí mismo muy importante en temas de ansiedad, es decir, sentirse apoyado por un otro, saber que tengo un par que me va a ayudar si yo tengo alguna necesidad en particular. Eso es muy difícil de lograr en un videojuego en particular. Claro, para lograr escalar algunas etapas, pero es distinto cuando uno lo hace en forma presencial. Claro, las investigaciones dicen que no al mismo nivel, no se logra al mismo Exactamente. nivel. Hay cosas de la empatía, además, que tienen que ver también con el encuentro persona a persona que Quizás ahí, porque bueno, cuando hablamos de juego en la calle, probablemente la gente debe estar pensando que ya las calles no son seguras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pensar que en temas de salud mental también tenemos que involucrar a muchos otros actores quienes diseñan también los barrios, las plazas, los entornos, el transporte que tenemos, la seguridad obviamente, ayudan también a una mejor salud mental, la naturaleza urbana. Y ahí, tips para personas más adultas o adolescentes jóvenes, más autovalentes, más autónomas efectivamente, para protegerse de que esa ansiedad efectivamente no se descontrole, no se sobrepase, no se transforme en problemática. Bueno, primero no me gusta la palabra tips, aunque entiendo que está mal eso, pero recomendaciones. No, sí que, o sea, estamos ahora, cuando decimos tip es porque estamos simplificando algo que es mucho más complejo. Claro. Entonces vamos a dar ciertas recomendaciones, pero obviamente que en el 1 a 1 tiene que ver lo que a cada uno le sirve. De hecho, eso es algo importante, ya, porque hay veces que, por ejemplo, las personas tienen una crisis de pánico, ¿ya? Y cada persona tiene que saber cómo ella logra regular esa situación y qué le sirve más, ¿ya? Porque no sirve como una misma instancia para todos, ¿ya? Una de las cosas importantes es la respiración, ¿ya? Hacerla más lenta y más tranquila. Pero hay gente que hacerlo con los ojos cerrados es peor que hacerlo con los ojos abiertos o al revés, o hacerlo acostado o hacerlo sentado. Entonces cada persona también tiene que conocerse. Ya, pero a rasgos generales, cuando estamos hablando de la ansiedad normal,
¿Cómo evitamos que sea una ansiedad problemática en el mundo en el que vivimos? ¿Qué cosas recomendarían ustedes? Aparte de los juegos en la calle, por ejemplo, para los más niños, o los juegos de mesa. Para mí, que vivo en este mundo, con las redes sociales, con los noticieros, con, no sé, mucha ciudad, quizás poca naturaleza, ¿hay algunas cosas que contribuyen a poder fortalecer nuestra capacidad de soportar el estrés? Lo primero sería ver si podemos regular algo del estrés que estamos recibiendo, ¿ya? Ajá. Si es que nosotros, por ejemplo, no sé, nos estresa mucho efectivamente ver noticiero, lo podemos evitar, o ver ciertos contenidos en redes sociales, lo podríamos evitar, ¿cierto? Entonces también ver en cuánto podemos regular, ¿ya? Nosotros en nuestro trabajo, algo que nos cuesta tal vez decir que no, a dónde está el límite, ya vamos a trabajar sábado y domingo, vamos a trabajar después de cierta hora, ver hasta dónde uno también puede ir regulando eso. Hay gente que no lo va a poder regular, igual va a tener mucho estrés familiar, estrés social, estrés económico, y hay momentos estrés en la vida que financiero, son más complejos. claro, que puede ser más complejo, y ahí siempre va a ser importante la red de apoyo, ¿ya? Entonces, los vínculos que establecemos, la cohesión social son importantes. Pero ahí yo creo que es importante como volver a algunas cosas quizás básicas, que a veces por básicas se olvidan mucho, pero son súper importantes, que algo mencionó Vania en algunos de los momentos anteriores. Yo diría que hay 3 aspectos que se tienen que cuidar muchísimo y que nos van a proteger sin duda, no solo para desarrollar un trastorno, sino que en general. Yo diría que hay que dormir bien. O sea, hay que cuidar, tener una muy buena higiene del sueño, es decir, dormir una cierta cantidad de horas y de acuerdo, digamos, a las necesidades que tiene cada uno en particular. Pero el sueño se ha visto que, por ejemplo, adolescentes, esta generación de adolescentes, comparativamente con la generación de adolescentes en la historia que se ha medido, es la que menos horas de sueño tiene. Ajá. Y eso es un factor que probablemente está influyendo en temas de ansiedad. Entonces, el sueño, cuidar el sueño, no quedarse hasta tarde, no quedándose viendo las pantallas porque sabemos que afecta también el tema del sueño. El otro es el ejercicio regular. ¿Cuánto ejercicio? Ejercicio físico. Hicieron una pregunta al principio. Hicieron una pregunta. ¿Qué tipo de ejercicio? Yo diría que la recomendación es cualquier tipo de ejercicio, desde caminar. Idealmente ir avanzando, digamos, en etapas en forma gradual, pero si uno lo hace en forma regular, 3 veces a la semana, todos los días de la semana, por pequeñas cuotas, 5, 10, 15 minutos, cada uno de esos va a ir ayudando en el fondo a mantener una actividad física, a saber respirar también, que eso también ayuda. Y también el tema de la alimentación, cómo la alimentación también disminuye factores de estrés importantes. Solo un dato en particular, por ejemplo, sabemos que si nosotros tomamos un buen desayuno con una buena proteína, un huevo, por ejemplo, eso mejora los niveles de glicemia durante toda la mañana y gran parte del día, y eso permite en el fondo que uno no se sienta cansado. El cansancio es uno de los síntomas de ansiedad y en ese sentido el regular en el fondo mi nivel energético puede ser algo muy importante. Pero hemos visto en redes sociales, por ejemplo, una tendencia a hablar del, comillas, autocuidado y relacionarlo con el pasarlo bien, incluso con el tomar alcohol, por ejemplo, que puede ser una práctica normal, pero en algún momento puede transformarse en problemática si es la solución para la ansiedad o la sensación de ansiedad. Entonces, los riesgos y la relación con la depresión, con los trastornos alimentarios, con el consumo problemático, los riesgos de no tratarse. Sí. Es difícil saber qué es primero y qué es después, ¿ya? Pero sí hemos visto co-ocurrencia, o sea, que al mismo tiempo se dan síntomas de ansiedad, síntomas de depresión y consumo problemático de alcohol y otras sustancias. Por ejemplo, en un estudio que hicimos en colegio, encontramos de quienes tenían síntomas de ansiedad a un nivel que es preocupante, el 80% además tenía síntomas de depresión en ese nivel que es también preocupante y 40% tenía problemas de alcohol o de droga preocupante. Entonces, se dan de la mano. Alcohol y drogas, bueno, ahí también me puede complementar Jorge, que trabaja en esa área específica, también puede inducir síntomas de ansiedad, ¿ya? Entonces, si bien
puede ser un relajante, de hecho muchas personas se automedican, entre comillas, un copete, ¿cierto?, para calmar la ansiedad, o un pitito, finalmente puede ser de mayor riesgo para desarrollar los síntomas de ansiedad. Perfecto. ¿Y con los trastornos alimentarios? Los trastornos de la conducta alimentaria, bueno, hay una mala palabra que la gente dice estoy ansiosa y como mucho eso, no tiene que ver con eso. Los trastornos de la conducta alimentaria se pueden asociar a trastornos del ánimo, a trastornos de ansiedad, tanto la anorexia, la bulimia, los trastornos por atracón pueden asociarse y por lo tanto cada vez que hacemos un diagnóstico debiéramos explorar si hay otros diagnósticos. Ya. Muchas veces un mismo tratamiento puede servir para ambos cuadros. Por ejemplo, en temas farmacológicos que nos preguntaron ahí cuándo se usan y si los podemos evitar, si efectivamente hay síntomas importantes, o sea, una situación con síntomas graves, es mejor tener un tratamiento farmacológico, pero siempre acompañado de un tratamiento psicológico, psicoterapéutico. Perfecto. Y la segunda pregunta que estaba destinada para ti, se hablaba de autocuidado también. En el bloque anterior tú habías mencionado ciertas cosas que hay personas que evitan. Evitar lo que nos hace mal. Pero hay personas que sienten agorafobia, como tú decías, por ejemplo, para subirse al metro, o que no quieren exponer oralmente, tú lo habías contado, someterse a una prueba. Uno tiene que evitar esas cosas, poner un límite, identificar qué cosas te estresan y entonces no hacerlas, o se recomienda trabajar y entrenar para poder superar esas dificultades ante algún tipo de exposición. Es lo segundo, en realidad. Uno debiera, sabiendo que uno ya tiene síntomas de ansiedad frente a distintos eventos o particularidades, lo que ya está haciendo probablemente está evitando. Y en realidad, una de las terapias más efectivas para los trastornos de ansiedad es la terapia cognitivo-conductual, y una de las variantes de eso es cómo yo logro generar ciertas estrategias de manejo de la ansiedad, regulación en el fondo emocional que permita enfrentar gradualmente aquellas situaciones que son estresantes, pero que yo no las evite, porque en el momento de evitarlas lo que yo estoy reforzando la ansiedad. Eso es lo que hago al final al evitar. Estoy diciendo que esto es suficientemente amenazante que yo no voy a ser capaz de enfrentarlo en particular. Entonces, en realidad un trabajo de acompañamiento que nos ayude muchas veces. Muchas veces estamos evitando porque no tenemos esa herramienta, y en ese sentido que nos acompañe alguien, un terapeuta por ejemplo, en general cierta estrategia que nos permitan ir enfrentando, va a ayudar finalmente que yo pueda enfrentar esa situación. Y ya que tenemos un par de minutos, ¿qué tipo de estrategias, por ejemplo, se recomiendan que se pudieran hoy día empezar a implementar en una persona que tiene como muchos pensamientos negativos o que le asusta hacer una tarea? Hay varias estrategias en el fondo. Hoy en día se están trabajando una serie de digamos, herramientas. Por ejemplo, mindfulness es una de las que en particular es especialmente útil quizá en adolescentes más grandes y definitivamente en adultos, que uno ve que tiene un efecto bien importante en donde uno puede de alguna forma ir entrenando la atención sin un juicio en particular acerca de las emociones que uno tiene. Eso ayuda también con ejercicios de relajación o ejercicios también de respiración o de ventilación, en el fondo, que se denominan a veces, cómo uno puede de alguna forma, a través de una reducción de la frecuencia de la respiración, uno lo que hace al final es activar el sistema parasimpático, que disminuye mucho de los síntomas de ansiedad. Y otras estrategias, como más de la rutina, nos preguntábamos, el hecho de anotar las tareas, por ejemplo, de partir de a poco, quizás con una tarea que aunque sea más adelante, 2 meses más, ¿esas cosas sirven? Yo diría que sí, pero en particular tiene que tener algunas características. Voy a decir algo que se ha visto en el fondo. Ayuda mucho cuando uno tiene una especie como de diario, una especie de journal, que en el fondo uno permite tener una visión de lo que sucedió durante el día, lo que tiene que focalizarse en aquellos aspectos positivos y aquellos aspectos que se llaman como de agradecer las cosas buenas que tuvo durante el día. Porque el riesgo de las personas que tienen mucha ansiedad es focalizarse en los aspectos negativos, los problemas. Esa sobreconciencia sobre las cosas negativas a uno no le ayudan, lo perjudican. Pero el focalizarse en aquellas cosas que pasaron bien,
tomar la atención en qué puedo agradecer del día, se ha visto que es efectivo también. Perfecto. Lo que yo voy a agradecer es que Vania y Jorge hayan estado acá. Quiero agradecer también que nos trajiste, Vania, este libro que lo recomendamos, Tu Mundo Emocional, Vania Martínez, Javiera Suazo, que también va a ayudar, y por supuesto habernos recomendarles el chat del INJUV, Hablemos de Todo, el teléfono de Salud Responde, 600-360-7777, opción 2, y también la aplicación Cuida tu Ánimo, que pueden ayudar a quienes nos están viendo a esta hora o si los quieren recomendar. Muchas gracias también a ustedes, como siempre, por acompañarnos en los capítulos de Hablemos de Chile, que se pueden ver en las plataformas digitales de Media UC, para que lo distribuyan. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao. Chao, gracias. Gracias.